Buenas tardes, señores. Nosotros veníamos viendo, más o menos en forma conjunta, el artículo 10 y el artículo 11, que tienen que ver pues, con la seguridad social y con la higiene y la seguridad en el trabajo. Yo quería, para que ustedes lo tengan presente y lo lean eventualmente, que tengan en cuenta que de la propia ley orgánica del trabajo, que era con la que ustedes se manejaron el semestre pasado, en la parte sustantiva, y estamos más o menos en la parte adjetiva. De todas maneras, cuando nosotros hicimos referencia a la LOPSIMA, aparte de tener su correspondencia en la Constitución, también ustedes pueden leer el artículo 17 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece que toda persona tiene derecho, fíjense que aquí no dice en esta primera parte trabajadores, sino toda persona. Y eso que esto no es Constitución. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Ahora, inmediatamente continúa diciendo, los trabajadores y trabajadoras, dependientes o no, disfrutarán de ese derecho y cumplirán con los deberes de la seguridad social conforme a la ley. En otras palabras, trabajadores dependientes o no dependientes. Estamos hablando de trabajadores autónomos. Ahora, en la verdad verdadera, actualmente el servicio, digamos, de los seguros sociales funciona hasta donde yo conozco, si no es absolutamente mal, está casi eventualmente inservible. Se han ocupado exclusivamente de utilizar el seguro social para pagar como cuestión política las pensiones eventuales a los trabajadores. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver el año pasado, no, el año antes pasado, cuando se reformó, pues se sacó una gaceta oficial y se estableció un nuevo salario mínimo a partir de agosto de hace 1 año y medio, 2 años, que se puso que iba a ser la mitad del petro, algo así, y comenzó con, no sé, me acuerdo si eran 18.000 bolívares. Ahora resulta que si el petro, porque se supone que ese salario mínimo se anclaba al petro, ahora resulta que el petro actualmente, según dice el gobierno, cuesta, no sé cuánto es que cuesta, pues de verdad que me disculpan, pero no tengo exactamente la medida del petro. Pero el petro en principio se medía en dólares, porque se supone que el petro es la medida de un barril de petróleo. Si un barril de petróleo, vamos a poner solamente un ejemplo porque les confieso mi ignorancia de cuánto está el barril de petróleo. Pero vamos a ponernos nosotros aquí en un ejemplo, que el barril de petróleo esté para Venezuela, que está maltrecha en la venta de petróleo, póngase usted que esté en $60, por decir algo. Si usted ancló el salario mínimo al 50% de ese barril de petróleo, que se supone que es la unidad del petro, la mitad de $60 son $30. Entonces se supone que los trabajadores como salario mínimo actual deberían tener $30 de salario. Porque fíjense, una cosa en principio es la seguridad social que tú obtienes a través de los servicios de seguridad social, que de paso te lo descuentan a ti de tu salario. Es decir, el seguro social te lo descuentan. Recuerden sobre todo cuando hablamos incluso de las pensiones, eso es una cuestión generacional. Las generaciones más nuevas, por decir ustedes, que es más jóvenes que nosotros, pagarían el seguro social que ya nosotros pagamos. En otras palabras, esto es un reciclaje de pago y pagan para mantener la pensión a los que somos hoy más viejos, a los que tienen pensión de vejez, y la próxima generación pagará por ustedes, si son más jóvenes y no tienen todavía seguro social. Entonces, eso es una cuestión generacional en el caso de la pensión de vejez. Pero en todo caso, eso no tiene exactamente nada que ver con lo que el propio gobierno estableció, que había dicho que era la mitad del petro el salario mínimo, cuando lo fijaron hace años, 2 años, casi 2 años, en agosto del año antes pasado. Ahora,
¿quién se supone que está ganando actualmente? Si el petro, como dijimos ahorita, si el barril de petróleo cuesta $60 en Venezuela y se estableció el 50% de eso y el 50% serían $30, yo quiero saber cuántos en la administración pública ganan $30. No estoy hablando ni de generales, ni de alto mando mayor conjunto, estoy hablando de trabajadores normales. Porque yo estoy casi seguro que ni siquiera un ministro debería ganar esa cantidad. No obstante, sacándolo sobre todo el precio más o menos actual. El precio, póngase usted que usted lo ponga a oscilar a 260 bolívares por dólar. Si a usted le pagan $30, en principio es un bojote de bolívares. Ahora, si a usted lo tienen en un seguro social y el seguro social funcionara, bueno, a lo mejor no habría problema. Pero resulta que usted llega a un seguro social e incluso seguro social por si es trabajador. Pero póngase que usted vaya a un hospital normal. Mire, usted tiene que llevar hasta las placas que le van a tomar. Las hojas esas negras donde se asoman la radiografía hay que llevarlas. Ahí hay que llevar las curitas, ahí hay que llevar las gasas, ahí hay que llevar... O sea, el Estado, digan lo que digan, el Estado se ha convertido pues en una especie de Estado fallido donde todos estamos pagando las consecuencias de que toda la industria de Venezuela dejó de existir. Nosotros no producimos petróleo, no producimos aluminio, no producimos hierro, no producimos nada de nada. Incluso la luz eléctrica, yo no sé a ustedes, pero aquí donde yo vivo se va la luz en la semana por lo menos 3, 4, 5 y 6 veces. En un mismo día se va hasta 7 y 8 veces. Entonces, claro, usted como persona, como ciudadano común de una república, debería tener no solamente un buen servicio en su trabajo y un buen funcionamiento de su trabajo, que le debería reportar como vuelta lo que usted está dando por la hechura en el trabajo. En otras palabras, usted es un ser humano que requiere de servicios y de servicios esenciales. En estos momentos, pues eso no está exactamente ocurriendo. Ahora, el artículo 43 de la propia Ley Orgánica del Trabajo también dice: todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado y son responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas a los trabajadores, aprendices, pasantes, becarios, becarias en la entidad de trabajo o con motivo de causas relacionadas con el trabajo. La responsabilidad del patrono se establecerá si exista o no culpa, o negligencia de su parte o de los trabajadores, aprendices, pasantes, etc. Y se procederá conforme a esta ley en materia de seguridad social. Entonces, fíjense, este es el artículo 43, que debe leerse también conjuntamente con la LOCSIMAS. Yo creo que, si mal no recuerdo, no sé si le estoy metiendo embuste, pero el artículo 69 de esta ley debe decir algo. El 69 debe decir algo. Pero ya esto es por la sustitución de patrono. Porque cuando hay, por ejemplo, póngase usted que los patronos en la empresa que usted trabajaban venden la empresa. Ahí se produce una sustitución de patrono. Se produce incluso, al sustituir el patrono significa que el trabajador sigue laborando en la propia empresa, lo que están sustituyendo al patrono, pero quedan vigentes todas las características sociales, salariales, de caja de ahorro, etcétera, etcétera, que tenía la primera empresa donde usted trabajaba. Yo quise tocarle estos artículos para que los unieran a la parte esta de higiene y seguridad industrial. Fíjense algo. El artículo, y ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué tenemos nosotros que ver esto? Sí tenemos que verlo, aunque cuando ustedes debieron haberlo visto el año pasado, o el semestre pasado. El artículo 85 de la Ley Orgánica del Trabajo, dice: la estabilidad es un derecho que tienen los trabajadores de permanecer en sus puestos de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Entonces,
fíjense una cosa, este artículo 85 en combinación con el artículo 91 hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque el artículo 91 ahora fijó responsabilidades hasta penales, fijó responsabilidades penales si eventualmente se va a un juicio ante un juez, pues lógicamente laboral, en la calificación de despido, etcétera, etcétera, y que se ordene el reenganche del trabajador y eventualmente eso no se hace, aquí se podrá poner penas de prisión de 6 a 15 meses por no reenganchar a los trabajadores. Esto ciertamente no tiene exactamente que ver con la higiene y seguridad industrial, pero se lo estoy diciendo por si no lo vieron el año pasado, porque a los que se manejan dentro de estos cursos, el B y la C, dentro del área de personal, deben tener esto en cuenta. Porque incluso una persona, si le ordenan el reenganche de un trabajador y él se niega a reengancharlo y de repente mandan a un fiscal y se supone que usted no lo reenganchó, ahí va a haber lo que se denomina, eso tiene un nombre en materia penal, que es, por decir, el no adecuarse a la orden que da el fiscal. Entonces, eso puede llevarlo a que usted lo metan preso de 6 a 15 meses. Yo no sé si ustedes vieron esto el año pasado, pero si no lo vieron, quería yo por lo menos recordárselos. Porque es importante de que usted sepa que incluso, porque de repente usted es director de personal y a lo mejor usted no maneja esa parte, y de repente se pone con cómic que le mandan a reincorporar un trabajador y lo manda a reincorporar a un juez y de repente le ocurre esta cuestión y de repente usted va preso por 15 meses sin pasar por GONI cobrado 200 y ni siquiera por un tribunal penal. Porque esto es una facultad que le están dando a un tribunal laboral. Entonces imagínense ustedes en qué estado estamos. Seguiremos hablando.